Buenos días y bienvenidos una vez más a Conversando con Dios. En esta mañana queremos darle como un pequeño repaso de lo que fue el estudio que concluimos, porque acabamos de concluir un estudio muy interesante que nos ayudó a comprender mejor lo que fueron las profecías. Estudiamos por 3 meses lo que fueron las profecías bíblicas. Pero yo quiero que te quedes con 2 puntos importantes que yo estuve repasando de este estudio que estudiamos. En primer lugar, las profecías bíblicas, el centro de las profecías es Jesús. Si yo no pongo a Jesús en el centro de las profecías bíblicas, estoy quizás malentendiendo las profecías. Así es que las profecías bíblicas no se trata de bestias ni de monstruos, sino que se tratan de Jesús. Jesús es el centro, ¿verdad? Eso aprendimos en esta lección que concluimos en esta semana. También el siguiente punto que yo encontré a través del estudio de este trimestre que concluimos es que el propósito de las profecías es que nosotros nos preparemos para su pronta venida. Como vemos en la historia de este mundo, muchas cosas están pasando y están pasando cada vez más frecuentes. Entonces, Dios quiere que nosotros veamos el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y el propósito de las profecías es que nosotros nos preparemos porque su pronta venida está cerca. Pero tenemos un estudio muy interesante también que vamos a iniciar en este momento. Quédate con nosotros para poder introducir lo que va a ser este nuevo estudio. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Bien, una vez más estamos introduciendo lo que va a ser este nuevo estudio. Vamos a tener un estudio muy interesante. Estamos iniciando estudio, se va a tratar del libro de Éxodos, ¿verdad? En donde vamos a aprender muchas cosas que nos van a ayudar a nuestra vida espiritual. Este estudio nos va a estar hablando de una historia muy interesante en donde Dios se reveló fuertemente y milagrosamente en el pueblo de Israel. Vamos a ver milagros, vamos a ver sucesos en donde el pueblo de Israel pudo ver con sus propios ojos lo que Dios estaba haciendo con ellos. Entonces, este primer estudio se titula Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Elías, ¿qué tú nos puedes introducir de este estudio maravilloso que estamos iniciando en este momento? Buenos días, hermano Marvin. Buenos días. Buenos días a todos los que nos están mirando a través de estas pantallas. Realmente estamos iniciando el estudio del Éxodo. ¿Y qué vamos a ver aquí? Aquí vamos a ver historia de personas oprimidas, historia de personas marginadas, historia de personas también de diferentes cosas que pasaron aquí. Pero también vamos a ver el poder de Dios mostrado de manera poderosa a través de todas estas historias. Vamos a ver cómo Dios trabajó en cada uno de esos acontecimientos para que hoy nosotros podamos acrecentar nuestra fe a medida que leemos esas historias. La historia del pueblo de Israel en Egipto es una maravilla, pero más maravilloso es como Dios lo saca de Egipto, con manos fuertes, con brazos extendidos, y lo lleva a través del desierto. Bien, va a estar muy interesante, así es que sin más preámbulo vamos a comenzar con el primer tópico, ¿no? El pueblo de Dios en Egipto. El pueblo de Dios en Egipto llegó a Egipto, ¿no?
de una manera sorprendente, ¿no? Porque no se esperaba que el pueblo de Israel llegara a ser esclavo en Egipto, pero más sin embargo dice que el pueblo llegó a Egipto. ¿Y qué pasó allá? Dice que este pueblo fue esclavo, sufrió la opresión, pasó por muchos problemas, pero más sin embargo dice que este pueblo hacía algo. ¿Y qué era lo que este pueblo hacía? Mire, es interesante ver cómo la cantidad de personas que llegaron a Egipto. En primer lugar, debemos recordar que Éxodo en hebreo significa nombres. Y el libro de Éxodo empieza hablando de los nombres. Dice que los nombres de los hijos de Jacob que entraron a Egipto. Y ahí habla de todo ello. Está habla de todos los hijos de Jacob. Y dice que en total entraron 70 personas. Dice que salieron, después de todo eso, después de tantos años, dice, salieron de Egipto más de 600,000 personas a caballo, a pie, más las mujeres y los niños. O sea que salió un buen grupo. Entonces, dentro de ese contexto de 70 personas que entraron a Egipto, a más de 600,000 hombres que salieron de ahí, más las mujeres y los niños, en base a eso se desarrolla este espacio del Éxodo. ¿Qué pasa aquí? Dice que ellos, a través del sufrimiento que estaban pasando, dice que clamaron a Dios. Exacto, eso hizo la Ellos diferencia. clamaron a Dios. Y me llama mucho la atención. Si ahí donde están siguiéndonos a través del folleto de Escuela Sabática, vamos a ver el verso de memoria que es muy interesante. Dice que los israelitas gimieron a causa de la servidumbre, clamaron y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de ello. Es interesante porque ellos duraron 400 años, más de 400 años, sirviendo como esclavos en Egipto. Y dice que ellos clamaron a Dios y Dios se acordó de ello. Es posible que tú tengas mucho tiempo clamando a Dios por algo y todavía no ha sido contestado. Recuerda que el pueblo de Israel duró 400 años clamando por un milagro. Y después de eso Dios le escuchó. Y Dios contestó su clamor y lo pudo sacar de Egipto con manos fuertes y brazos extendidos. Exacto, y eso hace la diferencia, ¿no? Cuando el pueblo de Dios clama al Señor, Dios no deja pasar ese clamor por desapercibido o se hace el oído sordo, como decimos. No, cuando un hijo de Dios clama, dice el versículo de memoria, dice que Él oye el clamor de sus hijos, ¿verdad? Y eso es lo que hace la diferencia. Eso fue lo que hizo la diferencia de este pueblo en Egipto. Ellos estaban siendo esclavos, ellos estaban siendo maltratados, pero dice que duró tanto tiempo, más de 400 años, para que Dios contestara su pedido, su clamor, para que Dios oyera el clamor de ellos. Amén. Pero a veces tú podrás pensar, pero ¿por qué tanto tiempo? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Por qué tanto tiempo este pueblo clamando y sufriendo esclavitud y todo eso, no? Era el plan de Dios. Incluso estaba profetizado que tenía que servir en Egipto por esa cantidad de tiempo. Sin embargo, Dios escuchó su clamor y Dios contestó el pedido que ellos estaban haciendo. Pero me llama la atención y es bueno recordar cómo llegaron ellos a Egipto, el trasfondo, cómo llegaron aquí. Y eso es muy interesante porque dice, o sea, cómo el precursor de esto fue José, quien fue vendido por sus hermanos como esclavo. Hermano, a veces nos pasan cosas terribles o a veces ni tan terribles y nos quejamos. José le pasó algo terrible, fue vendido por sus hermanos y a través de eso llega a Egipto. ¿Cómo podríamos nosotros pensar si estuviéramos en la situación de José? Óigame, es interesante, pero lo más interesante de todo eso es que dice que Dios
en todo ese proceso estaba con José. Exacto, es interesante cómo ellos llegaron ahí y el trasfondo de cómo llegaron ellos ahí fue a través de José. José fue el que llegó a Egipto, no de la forma que quizás uno pudiera haber pensado, ¿no? Sino que de una forma crítica, se puede decir, porque llega vendido como esclavo, él llega a ser esclavo en Egipto, pero también hay otra cosa que hizo la diferencia con José. Y por eso fue que José llegó a ser grande en Egipto. Fue su fidelidad a Dios, Fidelidad a Dios. definitivamente. Véase que dice que en todo lo que José hacía prosperaba. El faraón, después de él haber interpretado su sueño, dice que el faraón lo pone como gobernador y le pide que traiga a su familia. Y así llegan ellos. Llegaron un pequeño grupo de 70 personas. Eran el papa, los hermanos y todas las mujeres y los hijos de ellos. 70 personas en total. Y de ahí se multiplicaron. Así llegan ellos a Egipto. Así empieza su travesía. Pero dice que más adelante se levantó un faraón que no conocía a José. Exactamente. Y ahí empezó la vino- servidumbre de ellos. Ahí vino el problema, ¿verdad? Ahí vemos cómo este pueblo comenzó a ser esclavizado, comenzó a recibir más esclavitud, los oprimían más sin embargo dice que entre más los oprimían, ellos más se multiplicaban. Así es. Y eso es interesante porque ver cómo en medio de la dificultad, en medio de las pruebas, cómo multiplicarse. A veces he escuchado mujeres que dicen, no, yo no quiero tener hijos porque es que los tiempos están tan malos, están tan difíciles, los hijos hoy pueden tomar malos pasos, cómo están pasando tantas cosas, cómo en este país especialmente tener hijos y uno no sabe la situación migratoria, si lo pueden deportar, lo que sea. Estas mujeres estaban en una situación difícil, eran esclavizadas, tenían que trabajar o si no les pegaban, los maltrataban y aún así tenían muchos hijos. Eso despertó como la luz, el bombillito al faraón. Dijo, no, esta gente está creciendo demasiado. Es necesario que esta gente lo paremos. Y es ahí donde entonces, no solamente aparte de la opresión, entonces mandan a matar a los niños para que no se multipliquen. Exacto, y vemos ¿no? La otra historia también interesante que nos cuenta este estudio, la fidelidad de estas mujeres también. ¿Verdad? A través de la Biblia nosotros encontramos a muchas mujeres que Dios usó grandemente y hicieron cosas grandes para Dios. Estas mujeres decidieron obedecer a Dios. Estaban ante un rey que las estaba oprimiendo. Les da la orden de que cuando las hebreas tuvieran sus hijos, y que naciera varón, que ese niño tenía que ser muerto en ese momento. Terrible. Mas sin embargo dice que ellas, a pesar de que la orden se las había dado un rey, que si desobedecían, ellas iban a ser muertas, dice que ellas decidieron permanecer fieles a Dios. Así es. Y es una decisión muy cruel. ¿Cómo mandar a matar a los niños con el fin de que no se multipliquen? Oye, una decisión cruel. Eso. Sin embargo, dice que Dios estaba ahí. Y en medio de ese contexto, nace Moisés, el libertador del pueblo hebreo. Y el nacimiento de Moisés fue un acontecimiento muy, muy especial. Porque, imagínense, donde estaban matando a todos los niños, me llama la atención que se parece mucho al nacimiento de Jesús. De Jesús, exacto. Porque sí. mandan a matar a los niños en esa ocasión con el fin de erradicar, de que ellos no se sigan multiplicando. Pero Dios usa esa misma situación para que su hijo llegue a donde la princesa, la hija del faraón, y ella misma decida criar a Moisés como hijo de ella. Pero lo hace a través de su propia madre hebrea.
Y fue donde esta madre hebrea pudo enseñarle los primeros principios a Moisés. Exactamente. Los primeros principios. Tan importante es esto porque esos primeros años, esa primera enseñanza que los padres le dan a los hijos va a servir, porque eso mismo fue lo que sirvió para que Moisés más adelante reconociera que él era hebreo y que tenía un plan, una misión que cumplir, y eso mismo fue lo que lo ayudó a cumplir su misión más adelante. Así es, el tiempo se nos ha terminado. Hubiésemos querido abundar más en el tema, pero apenas esto es un inicio de lo que vamos a estar hablando a través de estos 3 meses. Vamos a estudiar el libro de Éxodos completamente en 3 meses. Así es que les invitamos para que nos acompañe a estudiar este estudio para poder crecer en nuestra vida espiritual. Que Dios les bendiga y les esperamos en el siguiente programa en Conversando con Dios.